Hola a todos, bienvenidos a este CardioTV de la Sociedad Española de Cardiología, que se realiza gracias al patrocinio de Sanofi y en el cual vamos a hablar de vacunación antigripal como una estrategia sencilla y asequible para nuestros pacientes. En este CardioTV pues tengo el gusto de compartir mesa con la doctora Redondo Margüello, que es médico de familia en el Centro de Salud y Vacunación Internacional de Madrid Salud, y también al doctor García Lledó, cardiólogo, es jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, y además forma parte del grupo del Comité Científico sobre COVID y enfermedades emergentes del Colegio de Médicos de Madrid. O sea que tenemos un elenco importante. Yo soy Amelia Carro, soy cardióloga en Asturias, en el Instituto Corvilud, y voy a comenzar esta charla con una pequeña presentación para hacernos una idea de esto de la epidemiología de la gripe, porque se ve como algo así como tos, fiebre, y puede ser algo más. Ese algo más, pues yo lo centro en dos aspectos importantes. El primero, que es algo global. La gripe no es la gripe en el pulmón o en el aparato respiratorio, sino que es un síndrome gripal que, como muchas otras afecciones y como podemos ver en el esquema, afecta a todos los órganos y sistemas. Una enfermedad por gripe pues puede complicar a pacientes diabéticos desde disglucemias asintomáticas hasta una acidosis diabética. A nivel respiratorio pues sabemos que se asocia con neumonías, pero luego cada una de las complicaciones que veis en el recuadro pues ejerce un efecto que puede afectar a las demás, porque si tenemos una persona con una neumonía y una complicación respiratoria y le ponemos corticoides, pues evidentemente descompensamos la diabetes, y esto pues en los pacientes cardiovasculares pues nos puede complicar también pues una hipertensión, desencadenamiento de insuficiencia cardíaca y muchas otras cosas, con lo cual es algo global. Y el segundo mensaje es que es algo grave, y grave en el sentido de que las complicaciones, como veis, pueden ser severas y los porcentajes de complicación pues no son desdeñables. Aquí os pongo unos porcentajes en los que vemos que el riesgo de neumonía, y las referencias las tienen más abajo si las quieren consultar, se multiplica por 8, el riesgo de complicaciones diabéticas aumenta un 75%, en cuanto al acondicionamiento físico y el declive en las actividades de la vida diaria, pues se deterioran un 23%, y en lo que a nosotros nos concierne, que serían las complicaciones cardiovasculares, pues aunque no se tenga conocimiento de esto, el riesgo de infarto agudo de miocardio se multiplica hasta 10 veces y el de ictus hasta 8 veces, con lo cual pues es algo a tener muy en cuenta. Y paso a exponer muy brevemente que 3 de las patologías o de las líneas de enfermedad cardiovascular que más nos conciernen de forma general, pues son las 3 en las que se ha demostrado una relación de la infección por la gripe y las complicaciones. Empezamos por la cardiopatía isquémica, y en diferentes estudios, son estudios observacionales que evalúan el riesgo relativo, se ve que tanto la incidencia de hospitalizaciones causadas por infarto como otras complicaciones asociadas al infarto está estadísticamente relacionado con la infección por gripe, y como vemos pues eso, el riesgo de infarto se dispara en el intervalo de riesgo de la semana que se infecta uno por la gripe, es decir, infección por gripe desencadena mecanismos que la propia infección, de forma indirecta, pues por el aumento de frecuencia cardíaca, por el aumento de demandas, por la fiebre, pues puede producir el infarto de miocardio, pero también por mecanismos específicos, es decir, incluso en las propias placas de ateroma se ha aislado el virus. Y luego, como segundo mensaje de la cardiopatía isquémica, es que incluso días después de la infección, hasta los 28, ese riesgo sigue incrementado. Entonces se ve que no es solo durante la fase de infección, sino que ese riesgo después del alta pues continúa, con lo cual pues es algo a tener muy en cuenta, que la persona que se infecta por gripe tiene más riesgo de desarrollar un infarto de miocardio o bien otros procesos isquémicos como puede ser el ACV. Además de la insuficiencia cardíaca, otro caballo de batalla de la cardiología es la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué sabemos acerca de la gripe y la insuficiencia cardíaca? Pues en este estudio, que es uno de los muchos que podríamos traer, eso es una muestra epidemiológica, pero
con un tamaño muestral muy amplio, son 451.000 individuos en poblaciones variadas de Estados Unidos durante varias epidemias de gripe, estaciones. Se ve según los picos de la curva que cada temporada de la gripe se asocia a un aumento de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y también de infarto, aunque el infarto no llega a ser significativo en este estudio, con lo que conlleva esto de mortalidad, es decir, el que los hospitales se llenen de pacientes con insuficiencia cardíaca no es bueno, y luego el paciente con insuficiencia cardíaca ingresado además con una infección pues puede desarrollar una neumonía, mayor dependencia, mayor complicaciones renales, más complicaciones diabéticas, y como porcentaje para llevarnos a casa, cada 5% de aumento de la actividad gripal dispara un 24% los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y por último, bueno, aquí vemos un poquito de lo mismo. Esto es lo que les decía acerca de las complicaciones que se ven, pues no son solo las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, sino que aumenta la mortalidad, aumenta el fracaso respiratorio agudo y también el fracaso respiratorio asociado a ventilación mecánica, y también la lesión renal, con lo cual pues es complicaciones evitables todas las que podamos si podemos prevenir la gripe, o por lo menos concienciar a la gente acerca de la vacunación. Y por último, en cuanto a la fibrilación auricular, este es un estudio de menor relevancia, pero es el estudio que tenemos de asociación, y en el que se ven dos cosas. Se ve que la infección por gripe aumenta la incidencia de fibrilación auricular, por un lado, independientemente de la edad, del sexo, de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la presencia de insuficiencia cardíaca, el EPOC, otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Y luego además se ve que cuando las personas afectadas de la muestra se vacunaban de la gripe, esto les protegía del desarrollo de fibrilación auricular, hasta un 11% de protección. Con lo cual, pues bueno, pues es muy importante tener en cuenta que existen esas dos relaciones: más fibrilación auricular prevenible con la vacunación. Y de nuevo, pues bueno, pasaríamos ya a la primera diapositiva, que es volver a repensar si la gripe es tos, fiebre y algo más, o si realmente la vemos como una afectación multisistémica en el que podemos tener un manejo multidisciplinar. Y bueno, pues estas serían un poquito mis mensajes para llevarnos a casa. Amelia, yo creo que hay una cosa que está en la cabeza de todos cuando se habla de infecciones y enfermedad cardiovascular, y es que, bueno, tenemos la idea de que cualquier infección puede ser un desencadenante de descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca, con síndrome coronario agudo, puede ser un factor de estrés para tener fibrilación auricular. La gripe es distinta en esa conducta de cualquier otra infección, del neumococo, de cualquier virus respiratorio aparte. Estamos hablando de una infección particularmente preocupante. Pues yo creo que sí, y además no solo es una opinión. Hay estudios pues que evalúan mediante PCR, ¿no?, el tipo de virus, y comparan pues los pacientes ingresados por infección respiratoria, por gripe o por otros, como puede ser el virus respiratorio sincitial o otros coronavirus. No se ha hecho comparado head to head con el COVID, pero sí con otros virus. Entonces se ve, no todos los estudios son significativos, pero sí que esa relación es mayor con la gripe. Algunos es significativamente relevante para la gripe y no para otros virus. Se agrava cuando hay coinfección, es decir, cuando la infección es por virus de la gripe junto con otros virus o con bacterias. Y luego es cierto que los mecanismos parecen ser diferentes, es decir, el mecanismo de cascada inflamatoria sí que es común para todos, porque la cascada inflamatoria ocurre con el neumococo siendo una bacteria, con la gripe o con cualquier otro, pero ese efecto posterior a largo plazo, que incluso ya con PCR negativa sigue habiendo un riesgo de infarto, ese solo se ve con la gripe. Por eso pues también se ha visto con otros patógenos como el neumococo, y por eso está indicada la vacunación antineumocócica en pacientes con determinados factores de riesgo. Pero sí que parece que la gripe se comporta diferente
o con un valor añadido respecto a otras infecciones. Entonces, bueno, pues eso a tenerlo en cuenta. Y yo, pues en este momento, que creo que he expuesto un poquito lo que es la epidemiología, me gustaría pues hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían en este momento, y te lo pregunto a ti, Alberto, las indicaciones que tenemos de vacunación antigripal en nuestra población, y en qué situación estamos a nivel clínico de la evidencia respecto a la realidad? Si quieres darnos unas pinceladas. Muy bien, pues sí, a mí me gustaría hablar de las indicaciones que tenemos de la vacuna. No voy a hablar de las indicaciones en cuanto a la prevención de la gripe, que es evidente, sino en cuanto a la prevención, a utilizar la vacuna de la gripe como un elemento de prevención del riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, pues la verdad es que si hay que empezar, pues tenemos que irnos a las guías, nos iremos a las nuestras, a las europeas, y en prevención primaria a mí me parece que lo que nos cuentan es poco o nada. Fijaos que lo que nos dice es que hay una asociación entre la gripe y la periodontitis con las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que comparar la evidencia que hay entre la periodontitis y la gripe, pues, con la enfermedad cardiovascular y el impacto sociosanitario es casi una frivolidad. Y bueno, pues sí nos afirma que es verdad que después de una infección respiratoria, no habla de la gripe, pues hay más riesgo de ictus y de accidente cerebrovascular, con lo cual podría prever los infartos desencadenados por la gripe. Es decir, que en las guías de prevención primaria, pues la verdad es que nos dice muy poquito para lo que tú has expuesto y para lo que yo voy a contar después. Para prevención secundaria no es así. Para prevención secundaria, pues tenemos la vacunación de la gripe en un nivel de recomendación 1B en las guías europeas, y las guías norteamericanas nos dicen que se recomienda la vacunación como parte de la prevención secundaria en aquellas personas que tienen enfermedad aterosclerótica. Es decir, que aquí en la prevención secundaria lo tenemos bien establecido. Quizá lo más importante no es, bueno, por un lado, viendo lo que se dice en prevención primaria, a mí no me extraña el si nos lo creemos. Y si vemos lo que pasa, o lo que estuvo pasando antes de la pandemia, porque la pandemia de COVID ha cambiado un poquito el cómo se han visto las cosas, pues fijaos que desde el año 2010 hasta el 2020 la tasa de vacunación de la población diana que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son los mayores de 65 años, pues ha ido cayendo en España del 65%, que estaba muy cerquita de lo recomendado, el 70%, ha ido cayendo a un 53%. Pero es que en los profesionales sanitarios estamos hablando de menos de un 23%. Es decir, que los profesionales sanitarios españoles, y hablo de todos, médicos, enfermeras, auxiliares, no somos conscientes de que somos vectores de transmisión tanto a nuestros pacientes como recolectores de infección para llevarla a otros pacientes y a nuestras familias. Es decir, que no parece que nos lo creamos, dicho así, en ningún ámbito sanitario. Y eso además con la historia de que no tenemos ningún dato publicado sobre tasas de vacunación en enfermos cardiovasculares. Es decir, no sabemos a cuántos de los pacientes que atendemos los cardiólogos, por recomendación de los médicos de primaria o por la nuestra, se les llega a vacunar. Y eso es una situación preocupante. Nuestro grupo de trabajo sí que se lo cree. Estamos trabajando en el Hospital Príncipe de Asturias con la Universidad de Alcalá y la Agencia Española del Medicamento a través de la base BIFAP, y entonces, bueno, pues nosotros hemos ido intentando ver qué pasa con la vacuna de la gripe en los pacientes que tienen infarto, y nuestra experiencia, que es la que voy a contar, aunque haya otras incluso mejores publicadas en la literatura, pero esta es la que ha hecho que nosotros nos creamos lo que estamos contando, pues es que la vacunación, esto utilizando datos de Código Infarto Madrid, cruzados con los de vacuna de la gripe proporcionados
por Salud Pública de Madrid, pues con 8.240 infartos de tipo 1 con placa demostrada, pues pudimos ver que aquellas personas vacunadas mayores de 60 años tenían un menor riesgo de infarto que las personas que no habían recibido la vacuna. Y esto es población española en un grupo muy concreto y en infarto de tipo 1, que es la primera vez que podíamos decirlo de un tipo concreto de infarto. Pero es que con la base de datos de BIFAP, de la Agencia Española del Medicamento y Atención Primaria, con 3.700.000 españoles, pues si buscamos casos de primer infarto y los emparejamos con controles, pues vemos que hay una protección por la vacuna que comienza muy tempranito, a los 15 días, y que se mantiene incluso más allá de los 200 días. Es decir, que con un solo pinchazo podemos proteger a nuestros pacientes durante periodos muy prolongados. Y además, pues también en este estudio, de manera que creemos muy interesante, pudimos ver que no había un sesgo de selección por el hecho de vacunarse, porque hasta entonces se decía, bueno, es que el paciente que se vacuna es un paciente más adherente a toda la prevención, es un paciente más cuidadoso, suelen ser mujeres que son más adherentes al tratamiento, pues no, pudimos ver que la adherencia y demostrarlo no era un problema y que la comorbilidad tampoco era un problema que influyera en estas tasas de vacunación, y esto creemos que es muy interesante. Muy recientemente, y no he podido traer una diapositiva al respecto, pues esto mismo lo hemos publicado para el ictus. No se ha traído la diapositiva porque hasta anteayer estaba en embargo y no ha dado tiempo a elaborarla, pero con el ictus pasa, en esta misma población de BIFAP, pasa exactamente lo contrario. Es decir, que nosotros con datos españoles podemos decir que la vacuna de la gripe protege del ictus, protege del infarto de miocardio, lo hace independientemente del sexo, de la edad, de la comorbilidad, y lo hace durante periodos prolongados. Y por eso, pues la experiencia de nuestro grupo de trabajo de investigación, pues la hemos intentado llevar a CardioRed 1, que es nuestro grupo asistencial en el que estamos trabajando con otros 3 hospitales de la Comunidad de Madrid y la base de atención primaria nuestra para 1 millón de personas, planteándonos un manejo concreto de la protección de nuestros pacientes con 2 objetivos: que todo paciente cardiológico reciba la indicación de vacunarse por parte del médico o la enfermera de los servicios de cardiología cuando se les ve en la consulta, y lograr una tasa de vacunación de los profesionales, tanto en atención primaria como en los hospitales dependientes de CardioRed, de un 75%. Bueno, el libro de la gripe, que el informe de todo esto se puede descargar por el vínculo adjunto, y lo que logramos motivando al personal sanitario, pues vacunando nuestras propias enfermeras y persiguiendo como embajadores de la vacuna a todos los compañeros y compañeras por los pasillos del hospital, sabiendo que te puede vacunar una compañera en cualquier momento. Pues logramos que los cardiólogos, esto es del hospital de Alcalá, pero en otros, en el de Fuenlabrada fue el 100% de los cardiólogos, nosotros fuimos el 85,6%, hubo uno que se nos escapó, el personal de la planta llegó al 75%, el personal de consultas al 90%, prácticamente la media en CardioRed se acercó al 90%. Es decir, que estamos muy satisfechos de ver que los profesionales se vacunan, y cuando el profesional se lo cree y se vacuna, pues lo que sucede en los pacientes, y esto lo vamos a presentar ahora en el Congreso de la SEC, pues bueno, resulta que cuando el cardiólogo no da consejo al paciente cardiópata, pues los pacientes se vacunan al 55%, y esto es lo que consiguen nuestros compañeros de atención primaria mediante la vacunación y las campañas públicas. Pero si tu cardiólogo o tu enfermera firman el informe que te vacunes, pues logramos que llegue al 72%, y aún así no llegamos al 100%, que sería lo aconsejable. En ese sentido, pues bueno, creemos que se puede hacer mucho más, y desde la evidencia científica más próxima por lo nuestro y lo que estudiamos y nos enseñáis otros, pues hemos decidido llevar campañas de trabajo en lo común de cada día. Yo, si me permites, Amelia, quería preguntarle a Alberto, que me parece súper interesante esta iniciativa compartida con primaria, con urgencias, porque además la vacunación de gripe debe ser algo multidisciplinar, si no, no vamos a llegar a conseguir las coberturas deseadas. A mí lo que me preocupa sobre todo es que nunca alcanzamos las coberturas en pacientes crónicos y sobre todo en pacientes de riesgo cardiovascular, que habéis
expuesto aquí, que es uno de los más beneficiados dentro de los crónicos a la hora de la vacunación. En la experiencia que habéis tenido en CardioRep y en el tiempo que lleváis vacunando, ¿qué crees que motiva esa reticencia del paciente, si es que la hay, hacia la vacunación? No sé, miedo a efectos secundarios, el no conocer la trascendencia de la enfermedad, no sé, ¿tenéis alguna evidencia o qué habéis podido...? Yo creo que en la mentalidad de todos está algo que fisiopatológicamente es muy cierto, y es que algo que ponga en movimiento el sistema inmune puede actuar como un desencadenante de eventos. En ese sentido, pues después de un síndrome coronario agudo, estimular el sistema inmune con las plaquetas activadas y todo eso da un poquito de miedo. Ahora tenemos el estudio IAMI, ahora no, el año pasado tuvimos el estudio IAMI que nos demostró todo lo contrario. Tanto el paciente como los médicos hemos tenido miedo de vacunar a los pacientes de más riesgo por si eso podía actuar como desencadenante. Existe evidencia suficiente para saber que la vacuna de la gripe no desencadena eventos cardiovasculares, mientras que la no vacuna sí, y eso está muy claramente demostrado en bastantes trabajos, y además hoy día sabemos que podemos vacunar a un paciente en fase aguda. Es decir, que incluso con el infarto reciente, y el estudio de hoy a mí lo demostró, no solamente es que no pase nada, sino que reducimos el riesgo de eventos. Por tanto, ese miedo tenemos que perderlo nosotros, y esa es la parte más importante, y si lo perdemos nosotros podremos transmitir seguridad a nuestros pacientes. Primero creérnoslo nosotros y luego ser proactivos. Exacto. Y trasladar el mensaje al paciente, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, la verdad, todo lo que comentamos. Lo que pasa que también es cierto que no hay un solo tipo de vacunas, es decir, tenemos vacunas de dosis estándar y tenemos vacunas de alta dosis. Esther, no sé si tú, que estás en un centro de vacunación, nos podrías dar un poco más de datos de esto de la vacuna de alta dosis que se empieza a conocer, parece que los resultados son buenos. ¿Qué nos podrías decir acerca de las vacunas de alta dosis, la tolerabilidad, ¿no? Ese miedo al ser más alta dosis es más antigénica y por lo tanto más riesgo? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, hay unas vacunas que están diseñadas, entre ellas la alta dosis, para determinado perfil de pacientes, y ahora vamos a intentar explicar por qué este perfil de pacientes. Los pacientes mayores, la vacuna de alta dosis está autorizada para ser administrada en mayores de 60 años. Se dirige específicamente a la población de esta edad porque tiene un fenómeno que es fisiológico, que es el envejecimiento del sistema inmune. Cuando nos hacemos mayores, nuestro sistema inmune envejece, nos vuelve más vulnerables a la infección gripal, se nos complica con mayor frecuencia. No solo es que sea más frecuente infectarte de gripe, por ejemplo, sino que la gripe va a tener en ti unas consecuencias de morbimortalidad que puede que no tengan una persona joven. Y también, por otro lado, el sistema inmune responde de forma menos eficaz ante la vacunación. Luego, hay un desafío que se presenta en la vacunación antigripal del paciente mayor y sobre todo del mayor con riesgo cardiovascular. La edad y la cronicidad van asociadas, van de la mano. Y en la encuesta nacional de salud de nuestro país, las 3 patologías más prevalentes en el paciente mayor es enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria crónica. Para superar ese desafío y encontrar vacunas antigripales más eficaces y efectivas en el paciente mayor y en el paciente mayor con cronicidad, han sido diseñadas, por ejemplo, las vacunas de inmunogenicidad reforzada que tienen alta dosis. ¿Qué pasa en el sistema inmune? Pasa que se altera la respuesta innata. Por ejemplo, disminuye el número de células dendríticas, que son las que presentan el antígeno al linfocito. Disminuye por parte del macrófago la capacidad de reconocer al antígeno y de fagocitarlo. Disminuye, y esto es muy importante, y se altera la respuesta del monocito de tal manera que ante cualquier infección tiene una respuesta inadecuada.
y es lo que lleva a que la persona mayor tenga un estado inflamatorio latente, estado inflamatorio que agrava otras patologías de base, por ejemplo, patologías asociadas al riesgo cardiovascular, como es la diabetes o la propia ateromatosis. Y además también por supuesto, se altera la respuesta inmune adquirida. Por ejemplo, en la respuesta inmune humoral, en síntesis de anticuerpos en cuanto a respuesta de vacuna antigripal, vamos a ver que el mayor va a producir unos anticuerpos con menos avidez por el antígeno, menos específicos, menor síntesis de título de anticuerpos y por tanto una respuesta inmune menos eficaz y menos duradera. Antes de pasar a comentar las ventajas que tiene la utilización en esta población de la vacuna de alta dosis, quisiera incidir solo con 2 diapositivas en los beneficios que la vacunación antigripal puede tener en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, como nos ha comentado Alberto, pero también en prevención primaria. Y solo traer aquí este metaanálisis, que es una revisión sistemática de varios estudios que engloba una N de más de 22 millones y medio de pacientes, de los cuales casi 250.000 eran con enfermedad de riesgo cardiovascular establecida o con un alto riesgo, y vemos, primero, la edad media de todos ellos era superior a 65 años, era 68, edad y cronicidad, que hemos dicho antes. Y segundo, si los seguimos durante un año y medio, vemos que en el grupo de aquellos que recibieron vacuna antigripal, la vacunación consiguió disminuir de forma estadísticamente significativa la mortalidad por cualquier causa, en una reducción en torno a un 29%, el riesgo de infarto de miocardio en un 18%, el riesgo de MACE en creo recordar que un 27%, y la mortalidad cardiovascular en un 22%. Luego, el efecto cardioprotector en prevención secundaria, como nos han explicado ya, está más que establecido, pero también en prevención primaria. Y en prevención primaria, y esta es la idea que yo quisiera dejar aquí, que es una herramienta tan eficaz, tan segura, tan barata, tan fácil de implementar, es un pinchazo al año en el paciente de riesgo cardiovascular, nos puede acompañar a lo largo de toda la vida, en prevención primaria, secundaria e incluso terciaria. ¿Con qué evidencia tenemos de que puede ayudar una vacuna antigripal en la prevención primaria? Pues mirad, en este artículo, la vacunación contra la gripe estacional reduce hasta en un 16% la mortalidad por riesgo cardiovascular, muy por encima de otras herramientas que se utilizan, como por ejemplo de forma habitual, como son los fármacos antihipertensivos. Y en prevención secundaria del infarto, ya nos lo ha dicho Alberto, casi tiene el mismo valor que el empleo de una estatina, que nosotros los médicos de primaria estamos muy acostumbrados a estos tratamientos para el riesgo cardiovascular y no nos terminamos de creer, que es lo que hemos comentado antes, la evidencia, que cada vez es más la evidencia disponible, del valor de la vacuna antigripal en la prevención primaria y secundaria del enfermo cardiovascular. Antes de pasar a comentar la vacuna de alta dosis, quería explicar que cuando una vacuna recibe por parte de una agencia reguladora de la FDA, la EMA, la aprobación para su comercialización, lo hace en función de estudios de inmunogenicidad, es decir, de que demuestre que hay un título de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinina mínimo que ese pinchazo, esa vacuna produzca. Pero para saber cuál es el valor preventivo de la vacuna, realmente hay que ir un paso más allá. Hay que comprobar estudios de eficacia y de efectividad de comportamiento en vida real de la vacuna para prevenir infección por virus gripal confirmada por laboratorio, pero para prevenir también hospitalización por gripe, hospitalización por neumonía, estudiar otros outcomes, hospitalización por eventos cardiorrespiratorios graves, mortalidad por cualquier causa. Solo así sabremos, sin subestimarlo, el valor preventivo de la vacunación antigripal. Y luego es muy importante saber, cuando leemos algo sobre una vacuna antigripal, qué estamos leyendo. El gold estándar
en vacuna antigripal para determinar la eficacia es el ensayo clínico, pero el ensayo clínico pues cuesta mucho dinero, cuesta trabajo. También podemos recurrir a estudios observacionales, pero tenemos que tener en cuenta que tienen que ser adecuados. Esto es que tengan tamaños muestrales muy amplios, que tengan un adecuado control de sesgos entre los dos brazos y sobre todo y también que contemplen varias temporadas de gripe, como mínimo 10. ¿Por qué? Porque en eficacia y efectividad vacunal va a variar mucho en gripe de una temporada a otra, porque va a depender de si ha habido concordancia o no con la vacuna y el tipo que circuló esa temporada, el tipo de virus. Va a depender si circuló un tipo o subtipo que era H3N2 o un H1N1. ¿Por qué? Porque en las temporadas que circula un H3N2, ese virus no está adaptado a la maquinaria celular humana y sobre todo en pacientes mayores, en pacientes de riesgo cardiovascular, va a producir mucha mayor morbilidad y mortalidad. Luego tienen que tener los estudios recogidos varias temporadas de gripe. Una vez dicho esto, sí que quiero pasar a comentar la pregunta de la vacunación de qué nos aporta la vacuna de alta dosis. Esta vacuna se comercializó en nuestro país y fue aprobada en el verano del 2020 y en este contexto pandémico para la temporada 2021 el Ministerio la adquirió, la repartió a las comunidades y se utilizó sobre todo en pacientes institucionalizados. En la última temporada de gripe ha sido la vacuna de uso preferencial en todo el país, salvo en 3 comunidades, se ha utilizado en aquellos pacientes más vulnerables, que son los mayores, en residencias o instituciones cerradas, que es donde se registra el mayor número de brotes de gripe en nuestro país año tras año. Y para esta próxima temporada, y hay comunidades como Galicia que han dicho o que postulan su utilización también, no solo en institucionalizados, sino en personas mayores de 80 años. La vacuna, ¿qué nos aporta con respecto a una, o qué diferencia tiene con respecto a una vacuna antigripal clásica? Pues que tiene 4 veces más carga antigénica de hemaglutinina por cepa, tiene 60 microgramos, con respecto a los 15 que tiene una vacuna antigripal de dosis estándar. Eso permite mayor capacidad por la célula dendrítica de presentación de antígeno ante el linfocito y como resultado una respuesta inmune más potente en título de anticuerpos. Aparte de otras características, porque es una vacuna que tiene un virus dividido, tiene menos pasos de purificación en el proceso de producción y tiene ciertos antígenos o proteínas internas del virus y puede ser que probablemente produzca una inmunidad celular más robusta, como se ha expuesto en algún artículo. ¿Cuál es la evidencia de la que dispone esta vacuna? Pues tiene ensayos clínicos aleatorizados, tanto de forma individual como es el estudio clínico pivotal de FIN12, que es este de Díaz Granados, que está hecho en 2 temporadas de gripe y que refleja una eficacia vacunal relativa. Aquí otro paréntesis, hablamos de eficacia vacunal relativa cuando el comparador de la alta dosis no es no vacunar o vacunar con un placebo, sino es vacunar con una vacuna antigripal tradicional de dosis estándar. Bueno, pues el plus que ofrece la alta dosis es de un 18% en el estudio FIN12, en el ensayo clínico pivotal, para prevenir hospitalización por eventos cardiorrespiratorios y un 7% para prevenir hospitalización por cualquier causa. Hay también ensayos clínicos hechos por conglomerados y en este caso están hechos el estudio de Gravenstein en más de 800 residencias de Estados Unidos y casi con 40.000 pacientes mayores de 65 años. Y aquí, ¿qué eficacia vacunal relativa arroja la alta dosis? Pues fijaros, en hospitalización por cualquier causa un 8% y en hospitalización por enfermedad respiratoria un 13%. Otra cosa importante es que después del pivotal se hizo un subanálisis y se siguió a los pacientes durante más de 5 años y en ese subanálisis posterior se demuestra que esta eficacia vacunal relativa, esta superioridad que aporta la alta dosis con respecto a una vacuna de dosis estándar en un paciente mayor de 65 años se mantiene, independientemente de la edad que tenga el receptor de la vacuna, de la fragilidad,
de la comorbilidad que presente y del tipo de vacuna que recibió la temporada anterior. Eso es muy importante. En cuanto a datos de efectividad, pues he seleccionado este metaanálisis reciente que vio la luz en el año pasado, en el 2021. Está hecho a lo largo de 10 temporadas de gripe, incluye 34 millones de personas, 12 vacunados con vacuna antigripal de dosis estándar y 22 millones de personas vacunadas con alta dosis, y los resultados son los que veis ahí a la derecha. Por ejemplo, en prevención de hospitalización por eventos cardiorrespiratorios un 18%, y una cosa importante en este metaanálisis es que demuestra que esta superioridad de la alta dosis en mayores persiste incluso en temporadas en las que el virus que circulaba era un H3N2, recordar que hemos dicho que ese es el que más morbimortalidad causa en personas mayores y con patología crónica, y por otro lado también se mantiene aunque hubiera una temporada que hubiera mismatch, es decir, que no hubo concordancia entre el virus vacunal y el virus que finalmente circuló. Son dos aportaciones muy importantes de este metaanálisis. Comentar que hace 1 año y medio, 2 años, 3 organismos internacionales independientes, el CDC europeo, el STIKO, que es alemán, y la NACI canadiense, evalúan cuál es el nivel de evidencia y la calidad de la evidencia de vacunas nuevas que se han ido añadiendo al portfolio de vacunas antigripales clásicas de dosis estándar, y concluyen las 3 evaluaciones que es la vacuna de alta dosis la que reúne mayor calidad de evidencia y mayor cantidad, el mayor grueso y calidad de la evidencia para prevenir gripe y complicaciones derivadas en mayores de 65 años. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Y esto es una novedad muy reciente de final de agosto, cuando han salido las recomendaciones de los CDC americanos para la vacunación antigripal de esta temporada 22-23. Por primera vez se posicionan en indicar una vacuna de inmunogenicidad mejorada, que dicen ellos, en pacientes de mayores de 65 años. Dicen que se utilice de forma preferencial alta dosis, adyuvada o recombinante, y que solo en el caso de que ninguna de las 3 estuviera disponible se utilice una vacuna antigripal de dosis clásica. Pero es que también ha revisado en este verano la CIP la evidencia disponible para las vacunas de mayores de 65 años y ha utilizado metodología GRADE. Y a mí lo que me llama la atención es que, como resultado de esa revisión de la evidencia de la CIP, los escenarios que plantea posibles como para la vacunación antigripal en población mayor, en los 3 escenarios está presente siempre la vacuna de alta dosis, que no ocurre así con otras vacunas que ellos indican de inmunogenicidad reforzada, aunque probablemente por tema de supply, por no perder oportunidades de vacunación si no hay una vacuna disponible y que no se te vaya el paciente sin vacunar, finalmente la decisión haya sido recomendar de manera igual cualquiera de estas 3 vacunas que hemos dicho, y también porque no hay estudios hit to hit que comparen una vacuna frente a otra. Y nada más que decir que también el posicionamiento de la OMS del mes de mayo del 22 incide en que la vacuna de alta dosis es la que presenta mayor evidencia en población de mayor edad con respecto a la utilización de vacunas de dosis estándar, y comentar solamente esta diapositiva que apareció en forma de comunicación oral en el congreso vuestro, en el Europeo de Cardiología, que ha sido aquí a final de agosto en Barcelona, y que probablemente dará paso a un ensayo clínico. Este es un pilotaje, es un ensayo clínico piloto que está hecho en 12.000 participantes daneses de edad entre 65 y 79 años de edad, y que son aleatorizados en 2 grupos. Uno recibe la vacuna tetravalente de alta dosis y otra la vacuna tetravalente de dosis estándar, y se comprueba que la eficacia vacunal relativa de la vacuna de alta dosis en la reducción de hospitalizaciones por gripe o neumonía es de un 64% y en la reducción de mortalidad por cualquier causa un 49%, sin que haya diferencias significativas en eventos adversos graves.
solamente decir que mi mensaje es que hay un grupo de paciente que es el paciente con riesgo cardiovascular que se beneficia de forma indudable de la vacunación en cualquier momento, incluso en fase aguda, como nos ha contado Alberto, que es especial el riesgo del paciente mayor con patología cardiovascular, y en ellos tenemos que ser especialmente proactivos, y que dentro del portfolio de vacunas antigripales hay vacunas mejoradas con mayor eficacia y efectividad contrastada en este tipo de pacientes. Pues muchísimas gracias, Esther, porque bueno, ha sido unos datos, pues yo creo que muy importantes con vistas a la práctica clínica habitual. Además, te doy las gracias porque yo he estado presente en el europeo en la presentación del DanFlu. Está el DanFlu ya 2 en marcha. Y creo que además el tema de la vacuna de alta dosis, que como dices, la eficacia que se evalúa es la relativa, pues ya se había ensombrecido un poco con los datos del INVESTED, ¿no? Que pues eso, si lo comparas con la dosis estándar, pues los datos son pues los que son relativos. Yo creo que sabemos por la temporada pasada otra cosa, y es que podemos vacunar de gripe y de COVID al mismo tiempo, que eso es un tema muy importante, sobre todo en este momento que estamos a las puertas de la campaña de vacunación antigripal. Hace una semana salió pues que en Asturias sí que se van a hacer las dos a la vez, pero claro, en las comunidades, son muchas comunidades autónomas, entonces no sé si tienes alguna idea de cuál va a ser la estrategia en otros sitios, y cuál es tu opinión al respecto de la vacunación combinada. ¿Cómo está este tema? Pues yo creo que es una pregunta súper práctica y que viene genial para la fase en la que vamos a estar metidos de aquí a 3 semanas. Yo creo que se puede y se debe coadministrar gripe y COVID, posibles booster o completar vacunas en pautas iniciales o iniciar pauta en aquellos que no la tengan. Y esto es así porque no debemos perder oportunidades de vacunar. El contacto del paciente con el sistema sanitario es una oportunidad de lujo, y además está demostrado que la inmunogenicidad es la misma, la respuesta inmune ante la vacuna es la misma tanto para gripe como para COVID, no hay interferencia, así se administran de forma separada, y tampoco hay efectos adversos graves, ni autorreportados, ni cuestiones graves o alarmantes de seguridad a la hora de coadministrar ambas vacunas. En la alta dosis hay un ensayo clínico con la vacuna de Spikevax, que además sabemos también que es la que tiene más dosis de carga antigénica de proteína S en el COVID, pero también Salud Pública Inglesa tiene otros estudios que están hechos con la vacuna de adenovirus o con la vacuna Comirnaty y vacunas recombinantes de cultivo celular, distintas vacunas de gripe, y todos están en este posicionamiento. En cuanto a qué van a hacer las comunidades, bueno, yo te puedo decir lo que creo que va a hacer Madrid, en el sentido que estoy en el comité de aquí, y aquí va a ser administración conjunta si el paciente requiere una dosis adicional de COVID. Y se ha demostrado que es seguro. Lo único decir que siempre preferimos administrarlo en miembros diferentes, y que por lo que sea, si el paciente, yo que sé, el paciente es, no sé, por ejemplo, un linfedema en una ópera de cáncer de mama, pues si hay que utilizar el mismo miembro, poner ambas vacunas separadas como mínimo 2 centímetros, sabiendo, identificando el pinchazo de cada una de ellas. Y totalmente seguro. Muy bien. Pues yo creo que llegados a este punto, lo que nos tenemos que plantear es que tenemos las herramientas. Hay una frase que me gusta, que es de los cazafantasmas: tenemos las herramientas y tenemos el talento, y ahora queda llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, sabemos que la gripe es un factor de riesgo cardiovascular, porque lo es, porque desencadena eventos, y es un factor de riesgo a largo plazo. Sabemos que la vacuna es una estrategia de prevención, no de prevención inmunológica, sino de prevención cardiovascular. Y ahora quedaría definir bien la logística, es decir, la ruta asistencial del paciente, en qué momento y dónde debe ponerse la vacuna, ¿no? Que es quizá lo más difícil de diseñar. Entonces, no sé, yo creo que aquí es un poco la opinión que tengáis cada uno, ¿no?
pues eso, qué estrategias organizativas podrían mejorar estas tasas, ¿no? Y si queréis empiezo yo, que creo que visto esto de factores de riesgo, prevención, la primera medida sería incluirlo en la anamnesis. Es decir, si es un factor de riesgo, igual que se hizo mucho énfasis en su día de pregunta al paciente si fuma, porque si no fuma no sabe si tiene ese riesgo, pregunta al paciente si hace ejercicio, pregunta al paciente si se vacuna o si ha pasado la gripe. Entonces yo creo que la primera herramienta sería esa, contacto con el médico y con el cardiólogo en particular, incluirlo dentro de la anamnesis. Del informe de alta sí, pero del informe de alta, del primer párrafo del informe de alta. Yo creo que es una idea excelente y que además es un momento muy bueno para llevarla adelante, porque nos hemos acostumbrado todos, porque nos ha tocado ser durante la pandemia algo más que parte de nuestra especialidad. Todos hemos sido de una manera u otra covidólogos en urgencias, en las plantas, donde nos ha tocado durante todo lo que ha sucedido, y nos hemos acostumbrado a preguntar a la gente cuando venía al hospital si les habían vacunado del coronavirus o cuando venían a la consulta. Porque claro, no es lo mismo que te llegue un señor con sintomatología respiratoria vacunado o no cuando estás de médico de primaria, cuando estás en urgencias o lo que sea. Es un buen momento para hacer cualquier cosa relativa a las vacunas, porque nos hemos dado cuenta de que podemos salir a la calle y volver a vivir gracias a que la humanidad ha hecho un esfuerzo descomunal para la vacuna del coronavirus. Si no fuera por la vacunación, no hubiéramos ido, no estaríamos como estamos. Nos hemos ahorrado muchos millones de muertos y hemos ganado libertad. Es un buen momento para convencer a la gente de cualquier estrategia para las vacunas. Como nos hemos acostumbrado a preguntar por la vacuna del COVID, pues preguntemos por la de la gripe. Creo que es una muy buena idea. Yo pondría un paso antes, y el paso primero es que nos creamos que la vacuna de la gripe es un elemento protector para nuestros pacientes. Evidentemente nosotros no vamos a plantearnos la prevención primaria, porque eso es cosa de nuestros compañeros de atención primaria, pero sí que tenemos que meternos en la cabeza, y hace 20 años había montones de pacientes sin estatinas, hace 30 años había montones de pacientes sin aspirina, y los betabloqueantes, los inhibidores de la ECA o el sacubitrilo valsartán en la insuficiencia cardíaca han ido subiendo. Bueno, pues la vacuna de la gripe tiene que subir, y eso solamente pasará no porque vengan las guías, sino porque nos formemos. Y este CardioTV es una oportunidad muy buena para que todos como cardiólogos nos demos cuenta de eso. Pero es que el paso importante, aparte de preguntar, que sería mi propuesta, es que nos vacunemos nosotros. Si yo no me vacuno, es porque no me lo creo, y sobre todo porque no nos vacunamos para no pasar la gripe nosotros, que bueno, pues algunos ya tenemos edad para que nos preocupe nuestro riesgo cardiovascular, sino incluso el residente más jovencito y más sano se tiene que vacunar para no contagiar nuestra planta, nuestros pacientes, y para ser un vector de salud, que es lo que deberíamos ser, y no un vector de enfermedad durante la epidemia. Ahora que todos nos hemos hecho virólogos, igual que somos todos entrenadores de fútbol en este país, pues somos todos virólogos, creo que es muy bueno que eso nos entre en la cabeza y lo difundamos. Bueno, yo creo lo mismo, ¿eh? Creo que además de entrenadores de fútbol también somos de tenis ya. Ah, mira, sí, es verdad. Somos también entrenadores de tenis, y la pregunta iría un poco más allá. ¿Recomendar la vacuna a nuestros pacientes, vacunarlos en el hospital después de un infarto? Si fuera posible por los circuitos de trabajo, y ahí tenemos la necesidad, no el problema. Las vacunaciones de la gripe es bueno y es necesario que se registren como vacunaciones en los registros de salud pública. Eso, claro, se hace en los centros de salud y en los centros de vacunación, y lo hace medicina preventiva. En el hospital, si la enfermera de la planta de cardiología, al darle el alta a un infarto, vacuna, no tenemos ese circuito, y de hecho tampoco tenemos la vacuna, pero sí sería necesario que creáramos los circuitos para que todo paciente, no digo con un infarto, sino todo paciente que sale de un servicio de cardiología de alta y no ha sido previamente vacunado durante el periodo vacunal, debería salir con una recomendación estricta de vacunación, escrita no solo en la hoja del médico, sino también en la de enfermería, porque es continuidad asistencial. Y entonces, bueno, de hecho,
esa es la propuesta que vamos a hacer en CardioRed este año. Que todo paciente de cardiología salga de cualquiera de nuestros hospitales, salga con una recomendación formal de vacunación, ya que no podemos hacerlo en nuestra planta, inmediata en el centro de salud, y que igual que va a renovar las recetas con su médico de familia y que su médico de familia conozca lo que ha pasado y la enfermera le cure la incisión del marcapasos, pues en el mismo momento que llega y toma contacto con la enfermera, le cura la incisión del marcapasos y le pincha la vacuna de la gripe. Creo que es imprescindible. Yo veo que eso es fundamental. Primero, me ha encantado la propuesta de decir vamos a incluirlo en la anamnesis, me parece que es una idea muy buena y que, bueno, pues desde la SEC se podría empezar a hacer también eso y desde ahí se extendería a sociedades de primaria, de interna, etcétera. El tema del alta en el informe con la recomendación, estamos aquí dentro de vuestra casa que es cardiología, pero eso tendría que ser, y ojalá que lo empecéis a hacer, y también a nivel de sociedades científicas, tendría que ser en oncología, tendría que ser en neumología. El tema de la gripe es algo multidisciplinar y no vamos a conseguir las coberturas adecuadas ni el impacto en salud que puede lograr la vacuna si no nos creemos que es una cosa de todos. Yo creo y defiendo, aunque en la cartera de servicios de atención primaria esté la vacunación y la vacunación sistemática, como es de gripe, que se pueda vacunar en los servicios de hospital implicados con pacientes de riesgo, que son muchos, y que eso tenga un registro centralizado a través de los servicios de medicina preventiva. Pero hay que facilitar al paciente la vacunación. Y eso, si el cardiólogo recibe las vacunas diariamente o cada 3 días, depende del sistema de almacenaje, de conservación, o las enfermeras suben de una planta a la otra, porque yo entiendo que hay procesos de control de cadena del frío, que son muy estrictos, que a lo mejor no todos los hospitales tienen para poder hacer eso en todas las plantas, en el servicio de cardiología, de tal, pero se puede centralizar a través de los servicios de preventiva hospitalaria, se puede y se debe. Ahora mismo en nuestra comunidad está un sistema de registro de vacunas obligatorio, como no puede ser de otra manera. Lo que no se registra no existe y no hay opción de mejora si no hay registro, que es el SISPAL, pero todo el Estado español, a raíz de la COVID, una lección que ha aprendido es que debe haber un sistema centralizado de vacunas en todo el territorio, y eso se va a implementar de forma similar al RUP. Los que nos hemos dedicado a vacunación COVID, hay un registro en todo el país, que es el Registro Unificado de Vacunación para COVID, pues este modelo se va a extender a la vacunación sistemática para todas las comunidades, impulsado desde el Ministerio. Ya ha empezado el estudio. Cuando esto ocurra, yo creo que a lo mejor va a ser más fácil implementar la vacunación antigripal en hospitalaria. Sí, pero como lo mejor es enemigo de lo bueno, ya. En tanto en cuanto lleguemos a eso, que es lo ideal, tenemos que ser conscientes, y nosotros, hombre, por la experiencia que tenemos de lo que pasó, de promover la vacunación solo con el consejo, porque no teníamos la vacuna y no teníamos el registro, pero sí somos conscientes de que el consejo del cardiólogo hace que el paciente pierda la reticencia, que lo pida al médico de familia, y que cuando el médico de familia propone, el paciente le cueste más no adherirse a ello. Y por lo tanto tenemos que saber que no es ya que el sistema cambie, que las cosas no sé qué, que los registros mejoren. Tú, cardiólogo, en tu consulta, tú, enfermera de cardiología, en tu consulta o en tu planta, puedes conseguir que una medida de salud pues mejore pues de un 50 a un 75%, es nuestra experiencia, y somos protagonistas cada uno. Somos protagonistas vacunándonos y aconsejando. Lo otro, pues tendremos que pelearnos en las direcciones, los jefes, las sociedades, pero que no esperando lo mejor nos olvidemos de lo que es bueno y está en nuestra mano. Tenemos que ser conscientes, evidentemente, del papel que la recomendación del profesional sanitario tiene en la motivación hacia la vacunación del paciente. Sigue siendo
la recomendación del profesional por encima de medios de comunicación, de redes, etcétera, lo que más motiva hacia la vacunación. Nosotros tenemos publicado el año pasado el estudio Advice, que está hecho sobre todo en gripe y neumococo, y en ambas vacunas lo que mueve al paciente a la vacunación es la recomendación del profesional sanitario, en primer lugar del médico, seguido a corta distancia por enfermería. Pues muchísimas gracias, la verdad, tanto por las aportaciones como por la investigación, porque llevar a cabo una base de datos como la que lleváis en CardioRed, pues aporta mucho para todos. Yo he tomado aquí nota de todas las propuestas de mejora y creo que desde la Sociedad Española de Cardiología al menos incluir informe de alta, y luego pues tenemos herramientas muy importantes como es Aula RC, tanto para profesionales como para pacientes, incluir ahí un módulo de prevención inmunocardiología o como lo queramos llamar, y también tenemos escuela de paciente experto. Los pacientes expertos que se vacunen y sean también motor de otros pacientes expertos, pues serán en adelante, yo creo, también herramientas añadidas a esta estrategia. Entonces, bueno, pues por falta de tiempo creo que tenemos que cerrar ya este CardioTV. Muchísimas gracias de nuevo a la Sociedad Española de Cardiología y a Sanofi. Empezaremos a tomar ya campaña de la importancia de la vacunación antigripal en esta temporada y las herramientas que hemos propuesto, implementarlas y ponerlas en práctica. Y os invitamos, si os ha gustado este CardioTV, que bueno, pues que os podéis suscribir al canal y seguir muchos otros que irán a continuación. Así que muchísimas gracias y bueno, pues hasta el siguiente CardioTV. Gracias. Gracias.